He seleccionado algunos temas de la parte general de los hechos y actos jurídicos. Impensable poder transmitir la mayor parte de las innovaciones del nuevo código. Este tema tiene la dificultad para quienes vienen a escuchar puntos de vista o contenidos que les sirvan para el ejercicio de su profesión o para el ámbito del Poder Judicial, su conocida abstracción y generalidad. Trataremos de darle el mayor contenido práctico posible, sin perjuicio de hacer referencia a algunos temas teóricos que parecen teóricos, pero que en el fondo tienen una gran relevancia práctica. Yo empezaría por un tema teórico, el método del nuevo código en materia de hechos y actos jurídicos. Fíjense ustedes, uno de los juristas argentinos que más se ocupó de la teoría y mejor se ocupó de la teoría de los hechos y actos, me refiero al jurista rosarino Roberto Brevia, destacaba que el código argentino es el único código contemporáneo que, haciendo procesos mayores de abstracción que el resto de los códigos, regula los hechos jurídicos que no son actos jurídicos. Un proceso de abstracción llevó a cabo el código alemán de principios del siglo pasado, regulando los actos jurídicos, y seguido por otros códigos del siglo pasado, y los códigos tradicionales regulan las especies principales de actos jurídicos, los contratos y los testamentos, y prevén la aplicación analógica de estas disposiciones, según los casos, para los negocios jurídicos que no son ni contratos ni testamentos. Quiere decir que este régimen del Código de Vélez es absolutamente excepcional. Lo había previsto Vélez, nada menos que en 1871, siguiendo a su mentor habitual, que era Freitas, el jurista brasileño Freitas, y al Código Prusiano de 1794. En esa parte de los hechos jurídicos, que abarcan los actos jurídicos y su principal especie, los contratos, reguló el acto voluntario, la discordancia entre voluntad y declaración, los vicios del acto voluntario y la relación de causalidad. Bueno, pero lo cierto del caso es que, pese a ese carácter de excepción, de procesos sucesivos de abstracción y generalización, todos los proyectos de código posteriores receptaron el mismo criterio metodológico. El anteproyecto Babilonia, el proyecto del 36, el anteproyecto del 54 y los últimos, el proyecto del Ejecutivo del 92 y de 1998. Bueno, lo cierto es que el Código Nuevo ha sido también respetuoso de esa tradición y regula la teoría de los hechos y los actos jurídicos, solo que en vez de hacerlo en el libro segundo, sección segunda, como lo hacía Vélez Arfiel, lo hace en el libro primero. Lo hace como trasladando esta parte general, como es lo propio, al libro primero. Tanta relevancia tuvo este método de excepción del codificador, que la doctrina civil argentina en general receptó, que se trasladó a la enseñanza. Todos nosotros, generaciones y generaciones de abogados, nos hemos formado en una parte general que, además del derecho de las personas, trata la teoría de los hechos y actos jurídicos. Bueno, a esa sección del código es en lo que yo me voy a referir, tratando de centralizarlo en los temas que más importancia práctica pueden tener para ustedes. Un tema teórico más, el hecho jurídico. Todos nosotros estudiamos el concepto de Vélez Arfiel, todos los acontecimientos susceptibles de producir una adquisición, modificación, extinción de derechos y obligaciones.
El nuevo código también ha optado por, a pesar de que en los fundamentos dice que han optado por prescindir de las definiciones, acá, en esta materia del hecho jurídico, lo definen. Lo definen, y como dice algún jurista argentino, Bueres, no es cuestionable que un código civil tenga algunas definiciones, sobre todo instituciones relevantes o claves, cuando es una manera, como dice él, de penetrar mejor en sus entrañas. Muy brevemente, las modificaciones en la definición son 3. Se reemplaza susceptibles de producir por producen efectos. El hecho jurídico no es el susceptible de producir, el capaz de producir, el que puede producir, sino el que produce. Alguna doctrina civil clásica argentina justificaba esta expresión de Vélez susceptible porque decía es una manera de posibilitar la justicia preventiva. Y citaba algunos ejemplos del Código Civil en materia de una obra vecina que está por caerse en detrimento del lindero y que le permite al lindero pedir medidas cautelares. Sin embargo, Orgaz demostró que la alternativa es de hierro. O el acontecimiento produce efectos jurídicos, y en ese caso nos encontramos en presencia de un hecho jurídico, o no los produce, y en ese caso es un hecho no jurídico. ¿Sí? La segunda diferencia es el carácter, yo les diría, limitado, que se le atribuía a la referencia que hacía Vélez Sarsfield a los efectos, la adquisición, modificación o extinción de derechos o obligaciones. Los efectos que pueden advenir de un determinado acontecimiento son numerosísimos y no se circunscriben a este tipo de modificaciones de los derechos subjetivos. Pueden aludir a potestades, los efectos jurídicos pueden ser modificación de potestades, de capacidades, de intereses legítimos, de simples intereses de hechos que producen el derecho al resarcimiento. Bien, entonces se ha modificado el Código de Vélez aludiendo a la adquisición, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas, mucho más ampliamente. Y la tercera y última modificación es que se agrega los acontecimientos que, conforme al ordenamiento jurídico, producen una adquisición, modificación o extinción. ¿Por qué esta referencia conforme al ordenamiento jurídico? Porque la doctrina argentina discutía qué es lo que produce efectos jurídicos. El hecho que acasió en la realidad, por sí solo, evidentemente no. ¿Son las normas las que producen el efecto jurídico? Bueno, finalmente esta discusión que no ha terminado, termina con esta caracterización que define al hecho jurídico como el acontecimiento, es decir, el hecho acaecido en la realidad histórica, que, conforme a las normas jurídicas o al ordenamiento jurídico, produce efectos jurídicos. ¿Sí? Bueno, terminado este aspecto más bien teórico, pero yo creo que es útil para ubicarse, paso a los aspectos más prácticos. El nuevo código no modifica la caracterización del acto voluntario. ¿Sí? El acto voluntario es el que se celebra con discernimiento, intención y libertad. Agrega, sin embargo, un plus a la caracterización del Código de Vélez. El hecho debe exteriorizarse configurando la manifestación de voluntad. El solo querer interno no exteriorizado, en principio, no produce efectos por sí solo para el derecho. Se requiere que la voluntad se exteriorice, es decir, se requiere una manifestación de voluntad. En materia de discernimiento encontramos dos modificaciones a mi juicio relevantes. Bueno, saben ustedes que el Código de Vélez
ligaba la enfermedad mental a la ausencia de discernimiento. Un artículo 921 del Código de Vélez dice: se reputan hechos sin discernimiento los actos de los enfermos mentales, salvo que sea en intervalos lúcidos. Es una suerte de identificación entre la enfermedad mental y la ausencia de discernimiento. Con la sola excepción de los intervalos lúcidos, quien era calificado como enfermo mental se reputaba que carecía de discernimiento. Lo cierto es que la psiquiatría actual ha cuestionado esta correlación tan automática, ¿no? Por lo pronto se conocen una multitud de enfermedades mentales que en la época de Vélez no se conocían. Y ellas se caracterizan por lo que se ha denominado su poliformismo. Hay enfermedades muy graves que acarrean la ausencia de discernimiento para todos los actos jurídicos, otras no tan graves y otras aún menos graves. ¿Sí? La segunda particularidad que nos viene de la ciencia psiquiátrica es que las actuales posibilidades de la ciencia psiquiátrica, cuando no posibilitan la curación, posibilitan, el sujeto sigue siendo enfermo mental, posibilitan al menos una remisión muy acentuada de los síntomas, que posibilitan que el sujeto, aunque sea limitadamente, pueda reinsertarse en la vida negocial y tenga una, aunque sea acotada, aptitud para administrar su persona y para dirigir su persona y administrar su patrimonio. La otra noción que nos viene de la psiquiatría es que la noción de discernimiento no es una noción de todo o nada, ¿no? Que era la que había tomado Vélez para establecer la incapacidad absoluta de los dementes declarados tales en juicio. El discernimiento es, en las concepciones actuales, una noción variable, ¿sí? No una noción de todo o nada, o se tiene o no se tiene. Se puede tener discernimiento para actos más sencillos, menos complejos, y no tenerlo para actos sumamente complejos, ¿sí? El nuevo código recoge esta tendencia y en vez de ligar la falta de discernimiento con la enfermedad mental, tiene un artículo 216 que dice algo así como: se reputa que no tienen discernimiento las personas que al momento del acto se hallen privados de la razón. Es un artículo 261. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la evaluación de la existencia o no de discernimiento no se preestablece en función, por ejemplo, de una enfermedad mental, sino que requiere ser evaluada para cada acto en concreto. De lo que puede resultar que un enfermo mental tenga aptitud para celebrar, tenga discernimiento para celebrar ese acto concreto y no lo tenga para otros actos más complejos, ¿sí? Hay una desvinculación de la enfermedad mental, de la ausencia de discernimiento por un lado, y por el otro la evaluación tiene que hacerse en función de cada acto concreto, ¿sí? Bien, esta es una primera modificación en esta materia de actos voluntarios, ¿no? Que a su vez se proyecta en materia de capacidad. No es un tema que vamos a desarrollar acá, pero todos estos desarrollos que yo les digo han conducido a otra crisis, la crisis del llamado dogma de la incapacidad absoluta del enfermo mental. Y esto ha llevado que, salvo casos muy de excepción, que acarrean una incapacidad absoluta con la designación de un curador, el juez deba en la sentencia enunciar los actos que el restringido en su capacidad no puede realizar. Bien, este artículo 261 tiene otra modificación importante, difícil de evaluar, ¿no? En materia de menores de edad, ustedes saben, el Código de Vélez reputa que el menor adquiere discernimiento para los actos lícitos a los 14 años
y para los ilícitos civiles a los 10 años. ¿Sí? El nuevo código mantiene ese régimen para los actos ilícitos civiles, no así para los actos lícitos, en que la edad ya en que se reputa adquirió el discernimiento no es a los 14 años, sino a los 13. ¿No? Evaluar si había justificativos o argumentos que nos indica la realidad social para anticipar en este año la adquisición del discernimiento es un tema complejo que probablemente cada uno de nosotros tengamos un punto de vista personal. Lo cierto es que este fue el criterio de la comisión, que yo les diría, en realidad se vincula con otras reformas simultáneas, ¿no? Hay una tendencia a ampliar la autonomía del menor de edad, correlativamente reducir la potestad de los padres. Bueno, ya no es patria potestad, sino como una manifestación concreta de esta tendencia, es responsabilidad parental. ¿Sí? Bien, esta es una segunda reforma. Los vicios de los actos voluntarios son los clásicos: el error, dolo y la violencia. ¿Sí? Se ha llamado la atención en algunas ocasiones de la escasa aplicación jurisprudencial que se ha hecho de estos vicios. Yo, por ejemplo, en mi vida profesional nunca tuve un juicio de nulidad por vicio de la voluntad y probablemente a muchos de ustedes o a casi todos ustedes les haya pasado lo mismo. Ahora, esa escasa aplicación jurisprudencial de estos vicios por momentos se presenta como incompatible con las nuevas realidades contractuales de hoy. La disparidad de las partes en un contrato, sobre todo en los contratos de consumo o en los que no son paritarios, el acrecentamiento de las exigencias de la buena fe, la ampliación del deber implícito de información, los penetrantes medios publicitarios han llevado a algunos a plantearse si no conviene o no es el momento de hacer una suerte de revisión hermenéutica e incluso legislativa de estos vicios, de modo que les permita una vigencia más práctica en la búsqueda de la protección de la voluntad y que los aleje, podríamos decir, del perfil casi teórico o académico que tienen hasta ahora. Los vicios de la voluntad se estudian en la parte general, en el derecho civil parte general, y después uno se encuentra que en la práctica casi se olvidó de las reglas porque no tuvo necesidad en la vigencia práctica de todos los días de estudiarlas. ¿Sí? Hay una tendencia a la revisión y expansión de estos vicios, ¿no? Les digo más. Este tema yo siempre me acuerdo de unas expresiones de un jurista francés, Carbonnier. Las expresó hace como 50 años, ¿no? Y en ese momento decía algo así como, no es al dolo ni a la intimidación a lo que ha de temerse, ni siquiera al error, es a la publicidad. Y un estudio actual del contrato no debiera prescindir del estudio de la publicidad en el impacto sobre la voluntad de las partes de un contrato, ¿no? Todavía, sobre todo en el derecho europeo, hay una obra de contratos que se llama Il Contrato, de dos juristas, Sacco y Nova, que le dedican todo un capítulo
a lo que llaman los nuevos vicios, i nuovi vici, ¿no? Y ahí desarrollan, por entender que a pesar de no estar regulado, son hipótesis que vician la voluntad, dos supuestos, el de la llamada violencia económica y el de la llamada actuación por sorpresa. Bueno, no podemos detenernos en esto, no es derecho positivo argentino, pero la cuestión ahora es evaluar cómo han impactado estas tendencias más bien doctrinarias en la regulación del nuevo código, ¿no? Empecemos por el error. Hay como tres grandes sistemas en los códigos contemporáneos, ¿no? Uno es el de Vélez. El error, para ser causal de nulidad del acto, debe ser esencial y además debe ser excusable. Los supuestos de error esencial están enunciados y la excusabilidad apunta a que no debe haber habido razón para errar, ¿no? Es decir, el error no debe haber provenido de un comportamiento culposo o negligente, porque si fue así, no es invocable. Bien, un segundo sistema de los legislativo actual es, por ejemplo, el del Código Italiano. El error debe ser esencial y reconocible. Irreconocible no, reconocible, ¿no? Debe ser esencial, además de reconocible. Es como que el centro de la atención se traslada de la culpa del errante al destinatario de la declaración. Si el destinatario de la declaración conoció el error de la otra parte en un negocio bilateral, o pudo conocerlo actuando con la debida diligencia, el acto es anulable. Si para el destinatario de la declaración el error no era reconocible, no hay posibilidad de invocar el error. El acto es involuntario, el error era esencial, el sujeto erró, pero, sin embargo, en aras de la tutela de la confianza o de la apariencia, el acto mantiene la plenitud de sus efectos como si hubiera sido perfecto, como si hubiera sido voluntario. Y hay un tercer sistema, que es el del código alemán, que en esta tensión que es propia de la teoría del acto jurídico, por un lado la necesidad de la tutela del interés de quien emite la declaración y por otro lado la necesidad de proteger la confianza del que recibe la declaración. Es decir, la necesidad de tutelar la confianza o la apariencia, en definitiva, tutelar la seguridad del tráfico jurídico, ¿no? Bueno, el código alemán prioriza la tutela del que actuó involuntariamente. Haya sido el error culposo o no culposo. Fíjense ustedes la diversidad de regímenes, pero con una particularidad, que quien plantea la nulidad por error, culposo o no, tiene que indemnizar el daño al interés relativo de aquel que recibió la declaración sin saber que el sujeto había incluido en error. ¿Sí? Bueno, de los tres sistemas, el nuevo código sale del régimen del código de Vélez, error esencial y excusable, y adopta el sistema del código italiano. El error ahora tiene que ser esencial y reconocible para que acarree la nulidad del acto. ¿Sí? Bueno, hay una o dos modificaciones más en materia de error que se las digo muy al pasar. Los antecedentes del artículo del nuevo código que enuncia los supuestos de error esencial decían: el error es esencial sí, y después sigue la enumeración, ¿no?
El nuevo artículo cambia el sí por cuándo. El error es esencial cuando. Este cambio de sí, que es restrictivo y condicionante, taxativo de los supuestos enumerados, puede bien ser interpretado como que el artículo enuncia supuestos de error esencial, pero solo a título ejemplificativo, de modo que jurisprudencialmente se podría, por vía de interpretación, extender a otros supuestos de error que no fueran los enumerados. ¿Sí? Bueno, no mucho más del error, salvo alguna cuestión sobre la que voy a volver. Pasemos al dolo, ¿no? Estamos en el dolo como vicio de la voluntad, ¿no? No el dolo como elemento del acto ilícito, sino en el ámbito, ni tampoco en el ámbito del incumplimiento obligacional. El dolo como vicio de la voluntad. En los términos del artículo 931 actual, toda astucia o maquinación tendiente a inducir a la celebración del acto cualquier artificio que se emplee con ese fin. ¿Sí? La doctrina argentina, y yo le diría la de todos los países muy ligados a nuestra tradición jurídica, coinciden en mayorías abrumadoras que el dolo es el error provocado. Que el dolo es el error provocado. Y cuando por medio de astucias o maquinaciones se induce a la otra parte a un error, no es necesario que sea esencial, basta que sea accidental, dicen casi todos los autores, se configura el dolo, ¿no? Algunos, contrariamente, pensamos que el dolo tiene un ámbito de actuación o de expansión que no se circunscribe al error provocado, que abarca otros supuestos que afectan la intención del sujeto y aún en algunos casos la libertad, que configuran comportamientos dolosos susceptibles de anular el acto. En un artículo de hace muchos años que publicamos con De Lorenzo, bueno, en primer lugar invocábamos el propio texto del artículo. El artículo 931 no habla de error. Otros códigos sí, el nuestro no. Astucias o moderaciones para obtener la ejecución de un acto, algo parecido, dice el 931. En ningún momento dice astucias o moderaciones tendientes a inducir a error a la otra parte, ¿no? Citábamos algunos supuestos que encontramos en la jurisprudencia extranjera, que se consideraron constitutivos de un dolo vicio, ¿no? Por ejemplo, lo digo rápidamente, una corte de Colmar en Francia, ¿no? Se trataba de una señora muy anciana, creo que tenía 80 años, al que su yerno encierra en una habitación, encierra en sentido figurado, la induce a quedarse ahí durante horas y le machaca y le machaca y le machaca la conveniencia de vender un paquete accionario muy valioso. Ella, ella, a sabiendas que vendía las acciones como efecto de esas sugestiones, de esa suerte de captación de voluntad o de presiones psicológicas, termina vendiendo las acciones por un valor mucho más, muy inferior al que realmente valían, ¿no? La Corte de Colmar tuvo en cuenta en el fallo que un escribano, en vista de la situación de hecho que había observado, se había negado a alegar escritura el acto de la sesión. Bien, y consideró que el acto estaba afectado de dolo, sin que en rigor se pudiera decir que la vendedora había incurrido en algún tipo de error o que se le había inducido error,
simplemente se la había presionado, sugestionado y terminado por captar su voluntad. ¿Sí? Otro ejemplo, todo esto lo cuento a raíz de lo que voy a decir de la modificación tan paradojal del nuevo código, ¿no? Una corte de California en Estados Unidos. Fíjense, era una maestra de escuela que había estado como 40 horas detenida en una comisaría porque se le atribuía la comisión de delitos penales. Había estado 40 horas sin dormir, encerrada en una comisaría. ¿Sí? Sale de la comisaría y la está esperando el director de la escuela, quien, con argumentos como que la importancia del honor de la escuela en vista de la imputación que se le ha hecho, su relación misma con sus alumnos, luego de desarrollar ese tipo de argumentos, la induce a renunciar a su trabajo. ¿Sí? La Corte de California entendió que se había configurado un supuesto de dolo y anuló el acto por entender que la voluntad estaba viciada y tuvo en cuenta todas las particularidades de la situación, ¿no? 40 horas sin dormir, con el estrés de haber sido denunciada por delitos penales, etcétera, etcétera. Bueno, ¿a qué viene todo esto? Dirán ustedes. En esta materia del dolo vicio, el nuevo código repite casi textualmente el artículo 931 del Código actual. La particularidad que yo quiero destacarles a ustedes, que en los fundamentos se lee lo siguiente. En la caracterización del dolo se sigue el criterio del Código Civil, que prescinde de vincular al dolo con el error provocado, pues estima que las maquinaciones pueden afectar zonas contiguas, aunque diversas a la intención, como la libertad de quien emite la declaración. Lo que a mí me parece es que probablemente, sin que el texto prácticamente se haya modificado, probablemente va a cambiar sustancialmente el criterio doctrinario mayoritario que circunscribe el dolo al error provocado. Esto está dicho con todas las palabras en los fundamentos, ¿sí? Que además tiene el respaldo del texto, que les reitero, como en el artículo 931, de ningún modo habla del error provocado. Lo que yo quiero decir con esto es que probablemente lo que era la tesis minoritaria hasta ahora, en vista de los fundamentos de la comisión que redactó el anteproyecto, pase a ser mayoritaria. Yo, obviamente, no desconozco que ustedes me podrán decir, pero la intención del legislador como método de interpretación es un método, digamos, que sea rechazado doctrinariamente o al que se le adjudica muy escaso valor. Sí, pero cuando se trata de legislación reciente, como es este caso, la finalidad del legislador es también la finalidad de la ley. Y esto sí es un método de interpretación que expresamente prevé el artículo 2 del nuevo código. Para interpretar la ley hay que atenerse a las palabras y a la finalidad de la ley. Bueno, acá tenemos las palabras y además la finalidad de la ley, que se deduce de la finalidad del legislador. Bueno, pasemos a la intimidación. Bueno, acá tampoco hay modificaciones significativas y a mi juicio personal es de lamentar que no las haya habido. Cuando se trata de la intimación, como en el Código actual, se requiere la amenaza
de sufrir las injustas, no habla de injustas, pero la amenaza en la misma palabra lleva la noción de un mal, ¿sí? De modo que yo diría que el no empleo de la expresión injusta es intrascendente a los fines interpretativos. Bueno, pero lo cierto del caso habla de las amenazas de sufrir un mal grave e inminente. En la persona, bienes o de terceros, genéricamente. El cuestionamiento tiene que ver con la expresión inminente, ¿no? Parte de la doctrina nacional ha criticado la expresión, ¿no? ¿Por qué? La expresión inminente apunta a la imposibilidad de recurrir a mecanismos para contrarrestar la amenaza, ¿sí? Obviamente y principalmente la de recurrir al auxilio de la fuerza pública, ¿sí? ¿Por qué se cuestiona la expresión? Por varios motivos, dos de los cuales podrían ser los siguientes. Se puede tratar, por ejemplo, de la amenaza de exteriorizar un hecho íntimo, que por muchísimas razones la víctima de la amenaza no quiere exteriorizar. Qué sé yo, por decir cualquier ejemplo, un empresario famoso que fotografiado saliendo del hotel. Bien. Por más que tenga el tiempo para recurrir al auxilio de esa fuerza pública, no lo va a hacer, porque es más importante para él resguardar su intimidad que celebrar el acto que le requiere aquel de quien proviene la amenaza. La otra hipótesis me parece a mí todavía más importante, que tiene manifestación en hechos recientes y no tan recientes de la Argentina, y que hasta por momentos uno piensa que cuando ven los diarios el tema de las asociaciones de narcotráficos en Rosario y todo lo demás, son susceptibles todavía de preocupar más. Es el caso de cualquiera de ustedes a quien se amenaza la salud o la vida de algún ser familiar por personajes de alta peligrosidad o, digamos, por asociaciones de narcotraficantes, y ustedes tienen la convicción más razonable que el recurso a la autoridad pública no solo va a detener la amenaza, sino que corre el riesgo de que se efectivice, ¿sí? Entonces, algunos de nosotros habíamos propuesto eliminar el requisito de la inminencia y cambiarla por algo así como la convicción razonable de que se iba a materializar. El requisito de que la naturaleza de la amenaza, además de su injusticia, generara una convicción razonable de que era una amenaza que podía materializarse. Bueno, en realidad, en este aspecto, el nuevo código no innova. A mí me parece que debió innovar, y me parece que a pesar de la palabra, a pesar de la subsistencia del requisito de la inminencia, dependiendo de las circunstancias, en determinadas situaciones individuales, habrá que justificar que el sujeto no haya buscado contrarrestar la amenaza por vía del auxilio de la fuerza pública o alguna otra. Yo formé parte de un grupo que designó la comisión para proponerle el texto de esta parte de los hechos y actos jurídicos. Nosotros en esta materia habíamos propuesto un artículo que reiteraba un artículo, no me acuerdo del número, creo que 1403 del Código Civil de Quebec, que preveía que también había amenaza que causaba la invalidez del acto
cuando comportaba un ejercicio abusivo del derecho o provenía del Estado. Nosotros también, pensando en trasladar al derecho positivo argentino esa norma del Código Civil del presente, pensamos un poco en alguna realidad argentina, también de tiempos más o menos recientes y no tan recientes, ¿no? Bueno, lo cierto es que la Comisión no recogió esa propuesta, pero desde mi punto de vista, también por vía interpretativa, es indiferente la naturaleza de la persona jurídica de quien proviene la amenaza. Puede ser una persona jurídica, física, y aún una persona jurídica pública, como lo puede ser algún organismo del Estado. Bueno, pasemos a la lesión. A diferencia del proyecto del 1998, acá hay una sola modificación, ¿no? Cosa que también me parece cuestionable por lo que les voy a comentar. Ustedes saben que la lesión, como todos ustedes saben, por supuesto, se configura por dos elementos subjetivos, la necesidad, ligereza o inexperiencia de parte del lesionado, la explotación por parte del lesionante, estos son los dos elementos subjetivos, y el elemento objetivo, la inequivalencia, dicen casi todos los autores, entre las prestaciones, la evidente desproporción entre las prestaciones. La única modificación que hace el nuevo código es reemplazar la expresión ligereza por debilidad psíquica. El tema tiene que ver con una controversia doctrinaria actual, no superada, no solucionada. Una parte de la doctrina recurre a lo que podríamos llamar la interpretación gramatical, al elemento gramatical. Ustedes agarran el diccionario y en la voz ligereza se van a encontrar con que actúa con ligereza quien obra irreflexivamente. ¿Sí? Ahora, quien obra irreflexivamente obra sin la diligencia debida. Es decir, en otras palabras, actúa culposamente. ¿Sí? A este punto de vista se le ha cuestionado que en nuestro derecho, en el sistema jurídico argentino, la culpa es fuente de deberes y obligaciones y no fuente de invocación de derechos, ¿no? ¿Cómo es esto de invocar la culpa, el obrar irreflectivo o poco diligente para obtener la anulación del acto? ¿Sí? Otra tesis liga esta expresión ligereza con el artículo 152 bis, sobre todo por el inciso segundo. Actúa con ligereza quien obra irreflexivamente a causa de una disminución en sus estados mentales, ¿no? Correlaciona esta expresión con el 152 bis, inciso segundo. No cualquier ligereza, sino aquella ligereza causada por una situación de disminución en las facultades mentales. Más ampliamente todavía se ha dicho, y también cuando obra bajo un estado depresivo significativo, sin que podamos decir que ha tenido una disminución crónica o permanente de las facultades mentales que le haga incurrir en el inciso segundo de la inhabilitación. ¿Sí? Bueno, la reforma en esta materia opta por la tesis más restringida, ¿sí? Habla de, yo diría, restringida media, porque habla de debilidad psíquica. La debilidad psíquica puede provenir de una enfermedad mental atenuada, de una
de una disminución en las facultades insuficiente para calificarla como enfermedad mental, o puede provenir de un estado transitorio de debilidad psíquica, como lo podría ser un supuesto de depresión muy acentuada, que omnibula la voluntad y priva al sujeto de libertad y a lo mejor le hace vender una cosa que vale 20 por 10. ¿Sí? Bien. Todo lo demás queda igual. Al quedar igual, queda igual todo lo que se controvierte alrededor de este artículo 954, que yo les diría es todo o casi todo, ¿sí? Podríamos enumerar algunos supuestos en que no hay acuerdos, ¿no? Los estados que el artículo enumera como de necesidad, ligereza o inexperiencia son taxativos o enunciativos. Es decir, fuera de ellos se pueden invocar otros estados de inferioridad que no quepan estrictamente en estos tres supuestos enumerados, ahora cambiados en un caso o no. Los primeros comentaristas de la reforma del 68 tendían a entender que la enumeración era taxativa. No encontraban otros supuestos fuera de los enumerados, ¿no? Las tendencias más recientes entienden, en cambio, que la enumeración es meramente ejemplificativa y abarca más generalmente cualquier otro estado de inferioridad. Una propuesta hubiera sido mantenerlo de necesidad, inexperiencia y debilidad física y agregar y cualquier otro estado de inferioridad o cualquier otro estado de inferioridad. El artículo del nuevo código no lo ha hecho y deja abierto el problema interpretativo. Otro problema no resuelto por vía de interpretación es el significado de la expresión explotación, es decir, cuál debe ser el comportamiento del lesionante para que se configure este requisito. Para algunos, en una interpretación extensiva, basta el mero conocimiento del estado de inferioridad de la otra. El solo conocimiento es suficiente para que se configure la explotación. ¿Sí? Otros piensan, en cambio, que la palabra explotación, diríamos, en el lenguaje de nuestro pueblo, es una palabra muy categórica que indica incluso bastante más que aprovechar, que es el término que usan otras legislaciones, y consideran, por lo tanto, que explotar requiere algún tipo de maniobras activas, que el mero conocimiento es insuficiente. ¿Sí? Bueno, este tema queda tal cual. Una solución que hubiera posibilitado ampliar el ámbito de aplicación de la lesión es haber cambiado explotación por aprovechamiento, ¿no? Que es una palabra que usa el tipo del Código Penal que es casi igual al de la lesión. ¿Sí? ¿Cómo debe ser la de...? El artículo consagra también que una presunción que se mantiene en el nuevo texto. Dice, se presume tal explotación cuando la desproporción es notable. Cuando la desproporción es notable, el sentido de esta presunción es alivianar la carga de la prueba de la víctima, del lesionado. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que se discute? ¿Qué es lo que se presume? ¿Se presume solo la explotación, debiendo la víctima probar su estado de inferioridad y la desproporción? ¿O se presume la explotación del estado de inferioridad? Los dos elementos subjetivos. Las salas civiles han sostenido las dos tesis. Por ejemplo, la sala de Cifuentes, que ha estudiado bien a fondo este tema, dice, se presume la explotación del estado de inferioridad.
no es concebible que se presuma una explotación, porque la explotación actúa sobre algo, digamos que no actúa en abstracto, no se puede presumir una explotación, sino una explotación de algo, ¿no? Son como inescindibles la explotación del estado de inferioridad. Entonces, cuando la norma dice se presume tal explotación, lo que se presume es el comportamiento del lesionante y el estado de inferioridad de la víctima. En lo personal, para mí, es la interpretación adecuada. Pero un buen sector de la doctrina civil argentina se atiene más bien al texto de la ley y dice lo que se presume es la explotación. La víctima siempre tiene que probar el estado de inferioridad. La mayoría de los autores sostiene que la evidente desproporción se debe dar entre las prestaciones, ¿no? Se vendió por 10 lo que vale 20. Hay evidentísima desproporción, en realidad notable, ¿no? Prestaciones entendidas como los objetos de las obligaciones. Algunos proponemos una interpretación más extensiva porque consideramos que a veces la inequivalencia puede no estar en la prestación, sino en una modalidad accidental del acto como puede ser el plazo o el lugar de entrega, ¿no? Un bien inmueble puede valer 10 si se vende al contado. Si se pacta un plazo de 5 años en un país inflacionario como el nuestro, la inequivalencia no resulta del objeto de las obligaciones, del objeto de las obligaciones, las prestaciones, sino de una modalidad accidental como es el plazo, ¿sí? Pero esa no es la corriente generalizada, ¿no? Y todavía algunos creemos que no solo se aplican los negocios bilaterales onerosos, sino también a los negocios unilaterales onerosos. Bueno,